Muy buenas noches. Hoy vamos a analizar el tema número 3, que es un poco más de debate, más referido a un tema más de análisis doctrinario, diría yo, que los distintos tratadistas vinculados a la administración pública, vinculados al derecho público como tal, tratan de hacer un análisis un poco fino de lo referido al Estado, particularmente a qué, a la personalidad del Estado. La pregunta es, ¿el Estado tendrá personalidad? Y si la tiene, ¿de qué tipo es o no la tiene? Iniciaremos con un criterio básico. ¿Qué entendemos nosotros por personalidad? En nuestra legislación, en el caso nuestro del país de Bolivia, se entiende por personalidad aquella facultad que te da la norma, que te da la ley, que te da el derecho como tal, de ser un sujeto de ¿qué? De derechos y obligaciones. De exigirle cosas y exigir cosas en tu convivencia social entre personas, pero también de tener obligaciones frente a ellos. Entonces, la personalidad no es más que entendida como aquella facultad que uno tiene de derechos y obligaciones frente a uno y frente a otras personas. Seguiremos en lo básico todavía. Si esa es la personalidad, ¿qué tipos de personas conocemos? Y estoy seguro que ustedes conocen muy bien por el grado de formación que tienen. Conocemos dos tipos de personas. Por un lado están las personas naturales, ustedes, nosotros, personas individuales, ¿verdad? Sujetos de derechos y obligaciones, ¿verdad? Que desde el momento que nacemos, ¿verdad? Hasta que cumplimos nuestra mayoría de edad, desde los 18 años, nosotros ya somos personas con capacidad de obrar, ¿verdad? Capaces de asumir responsabilidades, afrontar obligaciones frente a terceras personas. Pero por otro lado también encontramos otro tipo de personas, que son las personas jurídicas, o también llamadas aquellas que son personas colectivas, se dice. ¿Por qué? Porque la persona jurídica o colectiva no es más que la agrupación de varias personas individuales. Están agrupadas, ya sean con o sin fines de lucro. Asociación de deportistas, ¿verdad? Una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, ¿verdad? Una organización no gubernamental, una fundación ambientalista. Todos un conjunto de personas, ¿verdad? Que el derecho, en una ficción, le dice, usted también va a ser una persona, pero no natural, sino de carácter jurídica, persona jurídica, o como algún tratadista le llama, persona colectiva, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los dos tipos de personas, la natural, los seres humanos nosotros, y las otras que nacen a causa de una creación de la norma, del derecho, de una ficción del derecho, que es la persona jurídica o también llamada persona colectiva. Entonces, teniendo claro lo que es la personalidad para nosotros y estableciendo los tipos de personas que nuestra legislación, nuestro país reconoce, deberíamos analizar el Estado, eso que hemos visto en temas pasados, la administración pública, esa administración que es el Estado tiene como función ¿qué? Administrar y servir, buscar el bien común, el colectivo social, satisfacción de necesidades. Ese Estado que está regulado por normas que son el derecho administrativo, por normas de la rama del derecho público que habíamos visto que es distinto al derecho privado, eso lo vimos en el tema 2. Ese Estado puede ser considerado persona. ¿Será persona? Y a simple vista uno diría, sí, es una persona jurídica, es una persona colectiva. O alguien dirá, no, porque las personas solamente somos nosotros, los de carne y hueso, persona natural. Pero tal vez alguien dirá, depende. Y la pregunta será, ¿depende de qué? De cómo cada país adopte o haya adoptado su decisión de darle o no personalidad al Estado. Ojo, de darle o no personalidad a su Estado.
Repetimos otra vuelta lo que del inicio. Personalidad es la capacidad que uno tiene de tener derechos, obligaciones, de realizar actos jurídicos de los cuales surjan efectos jurídicos, consecuencias jurídicas. ¿Y el Estado será un sujeto de ese tipo? Pues esto ha sido un debate grande, jóvenes, dentro de la doctrina del derecho público. Ustedes se deben recordar cuando han visto en primer o en segundo año teoría del Estado, seguramente llevan eso, ¿verdad? Teoría del Estado, derecho constitucional. Y siempre se habla ahí el objeto de análisis el Estado, fundamental el Estado. Recuerden Revolución Francesa, esa división de poderes, ya no la concentración del poder, división de poderes, surgimiento del Estado como algo contemporáneo, moderno. ¿Lo podremos comparar como nosotros, como a nosotros, como ustedes, como personas? Hay una teoría, la teoría inglesa clásica, que nos dice que el Estado no tiene personalidad, que el Estado no puede ser considerado una persona y que el Estado ni siquiera por ficción del derecho es una persona. Y ojo, lo dicen los ingleses, la teoría clásica inglesa. ¿Y cuál es el argumento? Y ahí tenemos que un poco recordar la historia y ver un poco el contexto. En la antigüedad, nada ajeno a lo que en la actualidad se ve en Inglaterra, ¿cuál era la lógica de organización? Existía un rey, un régimen absolutista. Pero ya con estos procesos del renacimiento, la ilustración, esta lógica de separación de poderes, de equilibrio, pesos y contrapesos, y era inevitable de que ya no se podía seguir concentrando todo el poder de un país, de una nación, de un pueblo en una sola persona. Surgió la idea del Estado. Pero en Inglaterra trató de hacer una mezcolanza y decir, no, que sigan los reyes, tienen que seguir existiendo reyes, y como que hasta el día de hoy existen reyes, príncipes, condes, duques, archiduques, ¿verdad? En Inglaterra, toda esa familia real, como se le llama. Pero por otro lado también va a haber el parlamento, como nosotros lo conocemos, ¿no? Como diputados y senadores que le diríamos en nuestra legislación, va a haber el parlamento. Entonces vean cómo el Estado se ha organizado en una lógica, todavía sigue como en una concepción clásica, de decir, va a haber rey, sigue existiendo la familia real, y por otro lado va a haber el parlamento. Y como tenemos esa figura de, por un lado, en un país, el reinado y el parlamento, como instancias de gobierno y de decisión, ellos dicen, el Estado no existe como persona, porque aquí quienes asumen la responsabilidad, quien decide es el rey, la familia real, por eso tenemos un rey. Y ahí tenemos un parlamento, ¿verdad?, que va a formular políticas, que va a ejecutar políticas, pero el Estado no existe, no tiene personalidad. Vean la concepción que ellos manejan. Ahora aquí vamos a entrar con otra concepción, con la escuela española. La escuela española, y aquí también otra vuelta, recordaremos un poco el acontecer histórico. España también, hasta el día de hoy, sigue con una lógica de ¿qué? De los reyes. Hasta el día de hoy. Sigue existiendo esta lógica de los reyes, al igual que Inglaterra. Pero ¿qué dicen en España? La normativa española establece que el Estado como tal tampoco tiene personalidad. Ojo, el Estado no tiene personalidad. Hasta aquí ustedes dirán, claro, es que también rey en Inglaterra y rey en España, entonces ambos tienen la misma lógica de que el Estado no tiene razón de ser, no es un sujeto como tal, no es una persona como tal. Pero vean la diferenciación que plantea España. España dice, si bien el Estado no tiene personalidad, regidos bajo un rey, pero lo que sí tiene personalidad
en el Estado español es la administración pública. Ojo, aquí hay un cambio 360 grados con la escuela inglesa. El Estado no tiene personalidad, no es sujeto de responsabilidad, no es persona el Estado español, pero sí lo es su administración pública. Vean, sí lo es su administración pública. Los españoles tienen una lógica de que el Estado como tal no existe, no es una persona, no es un sujeto de obligaciones, de derechos, ¿verdad? Pero sí lo es su administración pública. Y aquí volvemos al tema número 1. ¿Y qué es la administración? Pues es un sinfín de actos, ¿verdad? Procedimientos, planificaciones destinados a la satisfacción de necesidades. Es servicio, eso es administración. Y cuando hablamos de administración pública, ¿de qué estamos hablando? De servidores públicos. Entonces, la Escuela Clásica Española, ¿qué le está diciendo aquí? Que si bien el Estado no es persona, no tiene personalidad, quien tiene personalidad son sus servidores públicos. Las personas que trabajan para el Estado español, ellos son, que a nombre del Estado español, que es la administración pública, ellos son sujetos de responsabilidad. Vean, ellos son sujetos de responsabilidad. Entonces, ¿quién goza en el Estado español de la personalidad? ¿Quién tiene la personalidad? No el Estado, sino la administración pública. Vean, concepción distinta con Inglaterra, con los ingleses, aunque ambos manejados por reinados, reyes. Y aquí surge una tercera teoría, que es una teoría clásica del antiguo derecho romano, desde los romanos en la antigüedad, donde dicen, no, o sea, digan lo que digan, aquí el Estado es sujeto de responsabilidad. El Estado tiene personalidad. ¿Por qué? Porque quien ha creado al Estado es el derecho. El derecho lo ha creado el Estado. Y no solo eso, sino que el Estado, como tal, al igual que las personas, tiene normas que las regulan. En el anterior conversatorio, uno de sus compañeros me preguntaba, ¿el derecho público tiene relación con el ámbito del derecho privado? Que hablaríamos del derecho civil. Sí, yo le decía sí. Porque hay figuras del derecho público que necesariamente se van a resolver en el ámbito del derecho privado. Y le hablaba de la figura de la expropiación. Pero nosotros como personas, cuando decimos yo tengo derecho a una familia, tengo derecho a la manutención, tengo derecho al agua, ¿no ve que el agua en nuestra Constitución es un derecho humano? Tengo derecho a un apellido. ¿Quién les reconoce, dicen los romanos, esos derechos a las personas? ¿Quién les reconoce? No es el Estado. Les reconoce el derecho. Son las distintas normas, ¿verdad? Distintas normas que le están otorgando derechos a las personas. Las normas le están reconociendo su personalidad a nosotros, a personas individuales, a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos del Estado, dicen los antiguos romanos, cuando hablamos del Estado, no son las personas quienes le están reconociendo esta noción de personalidad al Estado, no. Quien le está reconociendo su personalidad al Estado es el derecho. Y no por algo el Estado tiene todo un conjunto de normas que le van a regular al Estado. Y son las normas del derecho público. Ahí estará, ¿verdad? Les decía el derecho público, el derecho administrativo, el derecho municipal, ¿verdad? Y otros que podemos hablar que son parte de la administración pública, el derecho electoral. Entonces vean cómo aquí los romanos justifican y dicen, no, señor, ustedes están equivocados, porque al final no se trata de si tiene o no tiene derechos, no. Aquí el fondo, el meollo del problema es saber quién le da derecho a quién les reconoce a quién. Y los romanos en la antigüedad decían,
Es la norma, es el derecho la clave de todo. Porque el derecho, ¿verdad?, le da nacimiento a la persona individual. Porque si una persona, les doy un ejemplo, nace, pero no saca su certificado de nacimiento, no tiene su cédula de identidad, jurídicamente hablando, esa persona no existe. Yo le voy a decir, yo me llamo Marco Antonio Mamani Copa. Muy bien, muéstreme su certificado de nacimiento. No tengo, nunca me han escrito mis papás. Muéstreme su carnet, no tengo. Entonces, para el Estado boliviano, yo no existo. Yo no existo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿quién me reconoce? ¿Quién me da, dicen los romanos, mi reconocimiento de que yo existo como persona individual, como ser humano? Es el derecho. Ni siquiera el Estado, ojo. El derecho, porque el derecho, a través, ¿verdad?, de los registros cívicos que nosotros tenemos, antes le llamamos registros civiles, hacemos nuestra partida de inscripción de nacimiento. Con eso tramitamos, ¿qué cosa? Nuestra cédula de identidad. Entonces, vean cómo los romanos justifican, es el derecho. El Estado lo único que está haciendo, ¿qué es? Es reconocer lo que el derecho le está dando a la persona. Porque el derecho ha dicho, esta persona existe. Aquí está su certificado de nacimiento. Y el Estado lo único que hace es decir, ah, sí, existe, se conozco esto. Convalida. Y de igual manera el Estado, ¿quién lo crea? Lo crea la Constitución. La Constitución como norma suprema crea al Estado y le dice, te vas a llamar Bolivia, vas a tener 4 órganos, electoral, ¿no ve?, judicial, ejecutivo, legislativo. Te vas a dividir de esta manera, esta es tu estructura de Estado, tus pobladores van a tener así derechos, obligaciones. Pero ¿quién establece esto? Los romanos dicen es la Constitución, es una norma fundamental. Entonces, obviamente, tanto el Estado como las personas son sujetos plenos de derecho y son personas con personalidad. Y nuevamente volvemos al inicio del tema. ¿Por qué no está diciendo que el Estado es sujeto de personalidad? ¿Por qué el Estado tiene personalidad? Porque nos está diciendo que el Estado es un sujeto capaz de obrar. Es un sujeto que tiene derechos y que tiene obligaciones. Eso nos está diciendo. Y aunque otros países, como se han dado cuenta, no lo reconocen. En Inglaterra dicen, el Estado no existe como tal. Aquí tenemos un rey por algo y tenemos un parlamento. Ellos son los que van a asumir responsabilidad de todo. Ellos son los que gozan de personalidad. Los españoles dicen, no, en parte los apoyamos, el Estado no existe como tal. Pero quien goza de personalidad, de derechos y obligaciones, es la administración pública. Y cuando hablamos de administración pública, estamos hablando de servidores públicos. Pero vean los romanos dicen, no, señores, aquí usted se miente. Aquí quien goza de pleno valor es tanto el individual, la persona natural como nosotros, carne y hueso, y también la persona jurídica o colectiva, como hemos visto hace rato. Aquella que nace en el marco del derecho. Ahora la pregunta es, ¿Bolivia en cuál lado está? ¿Nosotros nos amparamos en la lógica de los ingleses, de los españoles, o en los romanos antiguos? Pues yo les puedo decir que en el caso boliviano, nosotros reconocemos que el Estado tiene personalidad jurídica propia. El Estado boliviano tiene personalidad jurídica propia. Miren, hemos hablado de todo un poco vinculado a este tema de la personalidad del Estado. Y a modo de conclusión, lo primero que ustedes deberían preguntarse es, bueno, el licenciado nos ha hablado del pensamiento de los españoles, de los ingleses, de los romanos en la antigüedad. Incluso nos dice que Bolivia tiene personalidad, reconoce su Estado con personalidad jurídica propia. Es decir, que los bolivianos reconocemos que nuestro Estado es sujeto de derechos y obligaciones, tiene capacidad de obrar. Pero la pregunta es, ¿y por qué tenemos que aprender esto? O sea, ¿en qué nos sirve? ¿Cuál es el fundamento, el argumento, el valor para decir que el Estado tenga o no tenga personalidad jurídica? ¿Y saben cuál es el fondo? Es que si el Estado tiene personalidad jurídica, quiere decir que el Estado es sujeto de responsabilidad.
Ese es el debate de fondo. Cuando decimos si el Estado tiene personalidad jurídica o no, lo que en el fondo los tratadistas están en el ámbito doctrinario de la teoría del Estado, ¿qué están viendo? Es tratar de ver si el Estado es sujeto de responsabilidad o no. Si ustedes en este momento tienen hijos y no les van a pasar pensión por alimentación, tienen responsabilidad, pueden ir a la cárcel, porque es una obligación, ¿verdad? Ustedes no pueden ir libremente a golpear a alguien en la calle, a matarle, no, son sujetos de responsabilidad. Han matado a alguien, a una persona en la calle, o quien sea un familiar, no sé, son sujetos de responsabilidad, han cometido un delito y van a ir a la cárcel. Pero el Estado podrá hacer lo mismo. ¿El Estado podrá asumir responsabilidad? Si el Estado golpea a alguien, y aquí parece un poco loco, ¿no? Porque estamos diciendo si el Estado es una ficción jurídica, no existe, porque ahorita les digo, a ver, tráiganme al Estado Bolivia, plurinacional Bolivia, no existe, pues nadie me va a traer. Pero el Estado plurinacional de Bolivia podrá golpear a alguien, podrá lastimar a alguien, el Estado plurinacional de Bolivia podrá robarle a alguien. Ese es el debate, jóvenes. Entonces, por no decir de la responsabilidad, lo estamos camuflando tan bien y los tratadistas así lo han camuflado y han dicho, hablaremos sobre la personalidad. Porque si llegamos a la conclusión de que el Estado tiene personalidad, entonces es sujeto de responsabilidad. Pero si el Estado no tiene personalidad, entonces no tiene capacidad de obrar, no es sujeto de derechos y obligaciones, entonces no es responsable el Estado. Entonces vean cómo aquí los ingleses han dicho el Estado no es responsable. Los españoles han dicho tampoco, es la administración pública. Yo ya les adelantaba algo, en el caso boliviano reconocemos que sí es sujeto de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí le damos personalidad jurídica al Estado. Le estamos diciendo que el Estado boliviano tiene capacidad de obrar. Pero en el fondo, todo este debate, les decía, es solamente para saber si tiene personalidad. Entonces tiene responsabilidad, porque es un sujeto de derechos y obligaciones. No tiene responsabilidad, no tiene personalidad del Estado, como tienen los ingleses, entonces no es sujeto de ¿qué? De derechos y obligaciones. Dense cuenta. Y hasta aquí les dejo, estoy seguro un poco picados, porque justo el cuarto tema que tenemos que analizar es la responsabilidad del Estado. ¿El Estado tiene responsabilidad? Si la tiene, ¿qué tipos de responsabilidad tiene? Y de igual manera en el mundo no se han puesto de acuerdo para eso, porque cada país adopta de distinta manera, y esa es la riqueza que les decía de la administración pública, es la riqueza del derecho público, porque cada país adopta sus propios criterios en organización y en regulación al interior de un Estado. Y vamos a darnos cuenta, y les voy a dar ejemplos muy concretos, cómo en varios países tienen una lógica bien particular de responsabilidad. Y Bolivia no está al margen de eso. Pero eso seguramente lo vamos a ver en el tema número 4. Que hasta el día de hoy, pues bueno, aquí quedamos en el tema número 3.